Pues muy buenas tardes a todos. Nuevamente va a ser un horario extracurricular con el fin de no extendernos más sobre un tema que ya estaba casi que explicado y con el fin de que estas últimas clases que nos quedan pues las podamos aprovechar en de pronto aplicaciones que les sirvan para el proyecto. Como bien lo sugerían ahorita pues en el vía chat o alguien por ahí lo estaba mencionando. No pasa nada con eso, yo soy partidario de que el tiempo hay que aprovecharlo. Ya ustedes saben que esto es algo adicional, que yo agradezco la voluntad de los que están aquí con el interés de aprender, pero no es un horario obligatorio. Si en algún caso esta clase toca repetirla, porque de pronto un estudiante quiere que le repitamos la clase, pues ahí sí nos va a tocar, porque estamos en un horario fuera de lo habitual. Aunque no creo, porque pues la mayoría de estudiantes acá son más bien que conscientes. Entonces el día de hoy vamos a estar trabajando o terminando lo que son los módulos CPP. ¿Listo? Para eso, pues básicamente vamos a hablar únicamente de una aplicación que hizo falta ayer, que es la aplicación de PWM. Voy a sacar aquí. Entonces, dentro de los módulos SP el día de ayer programamos lo que es la captura y la comparación y nos quedó pendiente lo que es el PWM. O sea, esta vaina quedó, digamos que como iniciada, realmente no la pudimos trabajar. Así que la clase de hoy la vamos a centrar en prácticamente pues, generar este PWM. En un principio, pues lo que vamos a hacer o lo que vamos a tratar de construir es o entender es el concepto que es PWM y pues para qué sirve y sobre todo en su proyecto para qué lo necesita. ¿Listo? Y esa modulación de ancho de pulso me habla realmente de muchos factores. Por acá, no sé si todavía tendré, estaba revisando un libro, se los recomiendo sobre todo a los estudiantes. Lo que pasa es que está en otro entorno de programación. Este libro yo si quieres se los comparto. Esto es otra aplicación más de los PWM, pero con mejoras. Sino que quería que revisáramos esta partecita por acá. A ver si la encuentro. Bien, básicamente es esta. Resulta que nosotros podemos tener un motor conectado con una etapa de relevo, claro está, para no ir a estropear el, la entrada del microcontrolador o la salida en este caso, y pone pues un transistor. No dicen todavía qué referencia es. Yo realmente no considero que los transistores bipolares estén bien diseñados para esta aplicación. Yo recomiendo utilizar MOSFET, transistores MOSFET, que tienen una alta impedancia de entrada, entonces no te va a jalar mucha corriente en el microcontrolador y pues no deja que se filtre corriente hacia la base, aunque ahí no hablamos de base, sino que ahí se habla del drenador, la compuerta y ya se me olvidó el otro. Bueno, son tres elementos, sino que se me olvidó. En vez de emisor base colector hay un drenador, hay un gate y bueno, no recuerdo el otro cuál es. Pero básicamente hacen lo mismo, podemos conmutar y eso que podemos conmutar pues te puede prender un motor, ya sea que lo conectes a 12 voltios o a 24 voltios, pues realmente simplemente esto lo que me da es un 0 o un 1 lógico, pues que variaría entre 0 y 5 voltios, haciendo de que por acá fluya corriente o no fluya corriente. ¿Cuándo quién? Cuando colector prácticamente es el mismo potencial que el emisor, prácticamente eso es lo que está haciendo es unir estos dos puntos y ahí empieza a fluir corriente. ¿Qué sucede con esto? Si usted le pone un 1 lógico, pues el motor empieza a girar, ese motor que vemos ahí empieza a girar en un sentido. El sentido en el que empieza a girar pues es muy rápido porque le están entrando directamente a los 12 voltios. Pero ahí es donde viene la magia del PWM, que PWM significa modulación por ancho de pulso. Vamos a ponerlo por acá. PWM significa modulación por ancho de pulso. Y esa modulación por ancho de pulso, lo que usted va a tener es que va a tener una señal
con un estado en alto o una porción en alto y una señal con otra porción en bajo. Puede ser que no sea tan simétrico. Por ejemplo, puede ser que usted tenga una señal con una pequeña parte en alto y muchísima parte en bajo. Lo que sí no va a cambiar en un PWM es que desde este punto hasta este punto vamos a trabajar algo que es una frecuencia de operación. Esa frecuencia, digamos que uno la define indiferentemente si el pulso es, por ejemplo, digamos que esto es un 30% en alto, un 70% en bajo, digamos que acá estamos hablando de un 20-80, o sea, 20% en alto, 80% en bajo, indiferentemente que usted le dé mayor cantidad de tiempo en la parte alta o menor, la frecuencia de operación, que es la frecuencia que vamos a llamar frecuencia PWM, esa frecuencia no varía, esa frecuencia siempre va a ser la misma. Y tiene todo el sentido del mundo. Indiferentemente si yo quiero prender o apagar un motor, el motor funciona en la frecuencia. Lo ideal es que la señal llegue a la misma frecuencia en la que funciona el motor. Cuando yo le meto una señal 30-70 y la cambio por una señal 20-80, significa que el motor, si giraba con una velocidad, al disminuirle el ancho de pulso, pues significa que está menos cantidad de tiempo encendido el motor, por lo tanto estaría más tiempo apagado y eso lo que produce es que ande más lento. Usted le puede meter una señal de un duty del 100%, o sea, todo el ciclo encendido, pues esto es prácticamente que ponerle un 1 directamente y decirle que vaya a su máxima velocidad. Pero si usted le pone, por ejemplo, la mitad, 50 apagado y 50 encendido, pues resulta que aquí ya no va a girar a la máxima velocidad. Porque la única parte donde estoy diciendo gire al motor es en esta parte donde está en alto. Mientras que estoy diciendo apáguese. Entonces cuando está en alto él gana inercia y empieza a moverse, pero cuando está en bajo él se apaga, las bobinas quedan sin energía, las bobinas. Sin embargo, ahí hay una inercia por la mecánica del movimiento y él va a tratar de seguirse moviendo. Cuando usted mueve un objeto, si usted lo apaga, usted tiene un motor, lo enciende y usted lo quita la energía, puede ser que el motor no frene automáticamente, sino que se siga moviendo, sino que más lento hasta que termina por frenarse. Eso es lo que hacemos acá. Cuando le quitamos la energía, la inercia es que él trate de ir frenándose lentamente. Pero no alcanza a frenarse y vuelve y le llega otro pulso donde dice vuelve y préndase. Entonces ahí vuelve y se acelera, vuelve y gana velocidad, pero después llega el pulso donde le dice frene otra vez. Y ese vaivén de entre encienda y frene hace que el motor gire a distintas velocidades. Entonces nunca le van a conectar el microcontrolador un motor directamente porque van a quemar el pin del microcontrolador, lo van a estropear y no va a quedar funcionando. Necesitamos una etapa de relevo y acá pues este libro ofrece una, yo no la comparto tanto, pero pues en términos generales yo cambiaría ese transistor por un MOSFET, que también es un transistor pero es de efecto de campo y tiene unas características, me parece a mí, más ideales para trabajar este tipo de aplicaciones. Así que por ahí viene siendo. Sin embargo, pues tengo entendido que ustedes adquirieron unos módulos Puente H. No sé si de pronto estoy equivocado ahí. Sí, señor. Listo. Lo que pasa es que esos módulos Puente H ya vienen ajustados con la etapa de potencia. O sea, ustedes no tienen que hacer esto que está acá. Esto sería únicamente si ustedes tuvieran que montar toda la práctica. Pero el módulo Puente H ya viene ajustado y te aísla la parte lógica de la parte de potencia. Me explico. Vamos por acá a abrir más cositas. Ya, profe. ¿Sí, no? O sea que yo puedo conectar la salida del PWM SCP1, por ejemplo, al enable del Puente H directamente. Claro, directamente. No necesitan nada de etapas de potencia porque digamos que ese módulo que usted adquirió ya viene diseñado para ese propósito. O sea, ¿qué tiene eso allá? Lo que tiene es seguramente algún transistor que hace el relevo. Tiene esta vaina que usted está viendo acá. Es lo que usted ve que hace el enable.
pero no tiene problema porque usted ya, ese puente H ya le hace la acción. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos un puente H, y ese puente H, como bien sugiere Héctor, tiene dos pines que son de sentido de giro 1 y sentido de giro 2, y por acá tiene algo que es un habilitador. Él me está hablando de un enable. Pues si usted coge su microcontrolador y le mete la señal de CSP acá, o sea el PWM, y lo coloca directamente acá, pues no hay riesgo de que se vaya a quemar. ¿Por qué? ¿Quién está manejando la potencia de ese microcontrolador? Precisamente, señor puente H está manejando toda la potencia del microcontrolador. Y usted le está mandando los estados lógicos de funcionamiento. Entonces, indirectamente, si usted tiene una señal que tiene una variación, un ancho de pulso que usted está modificando para darle mayor o menor velocidad, ¿listo? Se lo está poniendo en el enable y usted le está diciendo, encienda los motores, apague los motores, aquí los enciende, aquí los apaga, aquí los podemos encender por más tiempo y apagarlos por menos tiempo, y aquí encenderlos por más tiempo y menos tiempo apagados. Esta acción lo que produce lo que les estaba mencionando ahorita, que el motor gire o más rápido o más lento. Se supone que entre menos sea el ancho de pulso, pues menos tiempo está encendido, por lo tanto anda más lento, se supone. Y se supone que entre más grande sea el ancho de pulso, pues más tiempo está encendido, o sea que más rápido anda el motor. De aquí, ¿qué quiero que nos quede claro? Porque ya lo vamos a ver en el datasheet y no quiero que los coja por sorpresa. Nosotros debemos establecer eso que yo les estaba mencionando, que es una frecuencia, ¿cierto? Una frecuencia de operación. Esa frecuencia de operación nosotros la vamos a llamar la frecuencia del PWM. Hay dos maneras de verlo, o lo vemos como frecuencia o lo vemos como tiempos. Realmente, ¿mi microcontrolador calcula frecuencias o calcula tiempos? Tiempos, ¿no? Los tiempos. Pues realmente lo que hace es contar, pero como nosotros sabemos cuánto tiempo es cada conteo, pues podemos establecer los tiempos. Entonces nosotros podemos hablar del periodo del PWM, recordando siempre que el periodo es el inverso de la frecuencia. Aquí entonces tenemos que recordar eso. Si indiferente de la modulación sobre el ancho de pulso que se haga, hay una frecuencia de operación. Y esa frecuencia de operación la vamos a llamar la frecuencia de PWM. Y eso se puede calcular a través del periodo de PWM. Ahí, en ese momento, tenemos estas acciones que nos tienen que quedar un poquito claras. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Establecer una frecuencia de operación y después ir a modificar el ancho de pulso. Yo puedo modificar los anchos de pulso y decirle, bueno, vamos a modificar ese ancho de pulso. ¿Listo? Ese ancho de pulso puede ser muy grande o muy pequeño. La idea es que nosotros trabajemos valores, en una librería se trabajan valores de 0 a 100 o de 0 a 99, pues, como dando el 0% o el 100%. Ese ancho de pulso que menciono acá arriba, ese ancho de pulso de modulación que se hace ahí, a este ancho de pulso le vamos a llamar ciclo de trabajo, que es el duty cycle. Ciclo de trabajo. Nosotros vamos a llamar a esa parte donde está en funcionamiento, el PWM como ciclo de trabajo. En un segundito yo cierro acá y listo. Eso que está en funcionamiento lo vamos a llamar ciclo de trabajo. Y ese ciclo de trabajo, pues, es lo que nosotros tenemos que decirle al microcontrolador que nos lo ejecute. Dos cosas que necesito definirle al microcontrolador. Primero, señor microcontrolador, dígame a qué frecuencia me va a trabajar, y él le va a preguntar, ¿y con qué ancho de pulso? Dos cosas que te va a pedir el microcontrolador, a qué frecuencia y con qué ancho de pulso. Eso es lo que nos vamos a tener que estar preguntando siempre, ¿listo? Ya sabemos que no va a ser como tan fácil de decirle, ve a 5000 Hz y al 30%, pues ojalá fuera así gritado y que esa vaina se ajustara sola, ¿cierto? Pero pues bueno, es como el concepto, es decirle a cuántos Hz va a trabajar y qué ancho de pulso le vamos a modular. ¿Usted qué tendría que hacer con las llantas de su carro? Pues detectar así primero visualmente cuál es la que se está moviendo más rápido.
Entonces a esa llanta le empieza a reducir el ciclo de trabajo. Entonces ya no le mete un ciclo del 100, sino que le mete uno menos. Entonces va probando el 80, el 70, eso al tanteo, hasta que usted más o menos ve que gira igual. ¿Cómo se da cuenta realmente si van a la velocidad que usted desea? Póngalo a andar. Si usted lo pone a andar y realmente no se desvía para ninguna dirección, significa que las dos llantas están girando a la misma velocidad. Si se desvía, pero el desvío es bien leve, pues digamos que sirve también, ¿cierto? No necesita algo tan exacto. Pero si usted lo pone y apenas lo pone solo por un lado, pues realmente ahí sí toca ajustarle las velocidades a los motores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Dime. un motor así en DC, ¿tiene una frecuencia ya definida o tiene que uno averiguarlo dependiendo del motor? Pues aquí es donde está la eterna discusión, ¿cuál es la frecuencia del motor que compré? Para allá donde Samir, dígale cuál es la frecuencia del motor que le vendió. ¿Cierto? Es muy difícil. O sea, tiene que ir donde el fabricante y decirle a qué frecuencia está trabajando. Normalmente, pues hay gente que sugiere trabajar a los 2000 o los 1500, que es donde normalmente están esos motores en DC. Pero no le puedo decir que siempre va a ser igual. O sea, es que eso yo no puedo asegurarlo. Depende de la construcción del motor. Entonces, ahí es donde las empresas pagan caro, de hecho, muy caro, por ese tipo de información, por esas hojas técnicas. Las empresas compran dos cosas cuando las fábricas compran a las empresas grandes que les producen varias cosas. Primero, la fidelidad del producto, o sea, cuando una fábrica le compra a cierta empresa, es porque esa empresa tiene el prestigio y el buen nombre de que lo que vende sirve y funciona muy bien. ¿Cierto? Que es un producto robusto, que es un producto que nunca les han quedado mal ni nada de eso. Y lo segundo que le venden es la información y la hoja técnica de lo que usted está comprando. Entonces, cuando usted ve esos requerimientos, ¿cierto? Por eso las fábricas pagan tanto dinero por lo que compran, porque ellos no improvisan, ellos saben lo que están implementando, ellos saben a qué frecuencias trabajan, ellos saben todo lo de la máquina. Entonces es básicamente por eso. Nosotros vamos a una tienda de componentes electrónicos y si usted le pregunta al que le vende eso a qué frecuencia trabaja, pues si es honesto le dice que no sabe, y si no es honesto le dice que a cualquier frecuencia. Y la razón es esa, pues no hay fidelidad a lo que se compra. Todo el mundo compra un motor, pero nadie pregunta la frecuencia. Entonces solamente cuando es diseño profesional es donde se preguntan ese tipo de cosas. Y bueno, ahí es donde vienen las ambigüedades. 1500, 2000 es básicamente lo que he visto yo en lo que trabaja. Pero pues digamos que podemos establecer varias frecuencias y hacer pruebas sobre el motor a ver con cuál nos funciona mejor. O sea, ya buscarla al tanteo, como llaman por ahí, lo que yo llamo a través de la experimentación, encontrar una frecuencia óptima a través de la experimentación. Que es hasta un buen ejercicio realmente. Bien, otra pregunta. Profe, 5000 Hz es muy grande. No, ni tanto. De hecho, son frecuencias muy utilizadas. Pero había un ejercicio que quería mostrarles. Vamos a ver si lo encuentro. No creo que está más abajo. Uno muy interesante que de hecho les toca programar en el taller que les mandé. Estos son puentes, los puentes muy chéveres. Los puentes me tienen bien enganchado. Es como hacer unos puentes muy interesantes. Me tiene bastante enganchado esa parte. Tengo que revisar cómo se hace para explicarlo a futuro. Esta es la vaina que quería mostrarles. Quería mostrarles esta vaina que está acá. Resulta que esto es otra aplicación que tienen que montar ustedes. Eso está en este libro, ahorita les digo cómo se llama. Y es cambiar el ángulo de disparo de una bombilla. Y ese ángulo de disparo de esa bombilla hace que le varíe la potencia a la bombilla. Eso se puede hacer a través de la entrada externa por RB0. Y básicamente lo que podemos establecer es que dependiendo del ángulo de disparo que pongamos acá,
aquí pasa mayor o menor cantidad de corriente y eso hace que la intensidad lumínica disminuya o aumente. O sea, cuando pasa toda la corriente es porque el diodo permite el paso de toda la corriente, ¿cierto? Y cuando pasa poca corriente significa que la señal que le está entrando acá no me está abriendo toda la capacidad, sino que me abre una parte de la capacidad. Y a eso en electrónica de potencia le llaman ángulo de disparo. Y se puede hacer básicamente, hay que leerse la teoría, pero se la lee. Entonces básicamente lo que tenemos es que detectar cuando la señal tiene un cruce por cero. Cuando la señal toma un cruce por cero se espera un tiempo y justamente en este tiempo es donde mandamos un pulso para recortar la señal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarle ese pequeño pedazo de señal y únicamente me va a pasar otro. Y eso lo que me está variando es la potencia. Vamos a revisar en el siguiente gráfico y es lo que estamos viendo ahí. Le quitamos toda esa señal que yo sombré ahorita. Y entonces de toda la función seno está pasando únicamente esta parte de la función seno. Justo en este momento volaron toda la parte de esta señal. Significa que la potencia de la señal no está completa. Y eso implica que le varíe la potencia al dispositivo. Lo que pasa es que el dispositivo en este caso es un dispositivo que va en una única dirección. La corriente viene en esta dirección. Pero entonces alguien por allá, esto es un SSR, para que todos lo tengan presente. Más allá de eso, por allá aparece otro señor, que seguramente van a ver ustedes en su electrónica de potencia, que es ese diodo que ustedes están viendo acá y lo ponen en el otro sentido. O sea que no solamente me va a recortar la parte positiva de la onda, sino también la parte negativa. Y en ese caso estaríamos haciendo el recorte de la onda por dos lados. Porque esto ya me fluye en los dos sentidos, la corriente alterna. Pero bueno, yo sé que ustedes no han visto electrónica de potencia, por eso de pronto la salvedad con esto. Señor. ¿Eso sería un triac? Ese elemento es un triac. Profe, no le escuché, perdón, ¿me repite? Ese elemento es un triac, tienes razón. Bueno, acá está toda la información. Repito, el libro ahorita sí, este libro se llama Programación de microcontroladores PIC con lenguaje C. Este es el segundo tomo porque tiene dos tomos. Y básicamente el segundo tomo se encarga de hablar de lo que son temporizadores, conversores análogo digitales, módulos CPP. Pero eso está orientado básicamente al lenguaje, a ver si lo encontramos, al entorno de programación y al compilador PIT-CSS, ¿cierto? PIT-CSS, o sea que es un entorno distinto, sin embargo, no desmerita los ejercicios que propone, no desmerita la algoritmia que propone en cada ejercicio, y de todas formas, aunque estén hablando de compiladores, siempre están hablando de los registros, así que la información de acá hasta cierto punto funciona y funciona bien. Entonces, para que lo tengan presente, este tomo los voy a compartir para que puedan apoyarse y hacer los ejercicios que les propuse y bueno, podamos trabajar de ahí. Listo, hasta el momento entonces definimos ciclos de trabajo, aplicaciones PWM. En ese libro hay todas las que usted quiera, de todo lo que hemos visto por si desea practicar. Y bueno, pues vamos a darle entonces ahorita sí. Lo primero que vamos a hacer para la clase de hoy, pues va a ser primero las conexiones que vamos a trabajar para esto. Realmente es que trabajar PWM no requiere muchas conexiones, es una ventaja. Vamos a ponerle una entrada en alto, el power al master clear, pues para que siempre estemos trabajando con él. Vamos a poner el oscilador, vamos a poner los capacitores y eso es todo lo que necesito, un oscilador y no más. Entonces vamos a poner el cristal, vamos a poner los capacitores, los capacitores metámoslo en este caso a 22 picofarads,
Copiemos acá, peguemos, saquemos la tierra. Vamos a llevar esto aquí, este se pone aquí y esto lo ponemos aquí. Entonces vamos a trabajar 4 MHz y allá lo llevamos. Lo otro que vamos a necesitar pues es algo para poder visualizar esa modulación por ancho de pulso, y lo que vamos a hacer es conectar pues precisamente un osciloscopio, ya sea al CSP1 o al CSP2 dependiendo de donde vaya a programar. Yo voy a programar el CSP1, entonces aquí lo vamos a poner. Listo, ya está. Y esas son todas las conexiones realmente que necesito para la aplicación. O sea, como se dan cuenta, unas conexiones muy sencillas ya de realizar. Vamos entonces, una vez tenemos estas conexiones, pues empezar a revisar qué es lo que tiene ese módulo pues por dentro y cómo lo programamos. Entendamos cómo funciona, cómo hace la modulación de ancho de pulso y cómo lo programamos. Ahí vamos a tener que utilizar unas 2 formulitas y entonces aprender cómo se configura esa parte. Bueno, entonces vamos al MPLAB. Si quiere creamos un nuevo proyecto. Este sería entonces vamos a crearlo básicamente para que me abrió una cosa aquí. Esto está interesante, tiene como unas ayudas interesantes. PIC3 XC8 y ponemos el módulo PWM. Para finalizar voy a cerrar todo esto. De los proyectos que creamos ayer todavía los tengo acá. Me interesa, por ejemplo, el archivo de configuraciones, o sea, eso lo vamos a copiar. Igual nosotros ya sabemos hacer prácticamente eso. Creemos el main, creemos las configuraciones y la configuración .h. Entonces, bien, pues muchachos, dispongan a hacer esta parte. Yo no voy a adelantar más código porque esto pues va a esperar que todos estemos aquí. Simplemente voy a copiar lo de que siempre hemos hecho en las configuraciones para que nos quede aquí, y la configuración .c en este caso, la de toda la vida, aunque ya la vamos a revisar a ver qué tiene, la voy a pegar. Voy a guardar todo y voy a abrir entonces el main y la configuración. Vamos a ver qué tiene esa configuración. Bueno, la primera parte, yo creo que en este curso nunca tomamos o tocamos el PLL ni nada que tuviera que ver con lo de USB. La frecuencia de oscilación es XT, pues es un reloj de 4 MHz. Power of timer encendido, Brown reset apagado. Como el Brown reset está apagado, pues poco nada interesa esto que está acá. Watchdog timer apagado. Y el CSP2MX on significa que estoy por el puerto C, no por el puerto B. Todo digital, mire que está. Master clear encendido, programación bajo voltaje apagado. Y bueno, esa es la configuración de toda la vida, muchachos. Ahí no nos vamos a complicar. Reloj interno, al parecer, reloj interno. Reloj XT, perdón, externo, reloj externo porque es XT. Bien. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? O que esto ya estamos curtidos de hacer eso, ¿sí o no? Profe, ¿sería posible modular el PWM con un potenciómetro externo? Sí, claro, Brian. De hecho, sí se puede hacer y es una buena práctica. Es uno de los ejercicios que dejé propuestos en el taller, Brian. Pero, a ver, ¿qué les recomiendo? Primero, pues hoy vamos a construir PWM, pero lo ideal para eso es crear una librería y que la librería te modifique esos valores.
Sin embargo, ahorita podemos hacer un intento, si quieren, hacemos el intento de poderlo modificar con un poquito de ADC. No hay problema, hacemos una conversión análogo digital y podemos hacer ese ejemplo que me estás pidiendo. No lo voy a hacer con librería porque pues no, eso sería más de investigación de ustedes, pero sí lo podemos hacer en la clase de hoy, una vez entendamos cómo hacer cualquier ancho de pulso. Bueno, ciclo infinito y todo digital, ¿no? Con 1 igual 0x0f. ¿Por qué de acá todo el mundo le da? Pues que cuando uno está ocupado. Bueno, listo. Vamos entonces, señor Datachip, nuestro fiel amigo de todo el semestre, y vamos a ver qué dice el señor Datachip. Vamos a ver qué tiene por dentro y acá quiero mostrarles otras cosas que hoy estuve leyendo sobre el tema. Y entonces nosotros estamos hablando del capítulo 15, que son los módulos CSP, pero mire que el capítulo 16 son los módulos CSP mejorados. O sea, tenemos los dos, módulos CSP ordinarios y mejorados. Nosotros estamos viendo de momentico CSP. No significa que esto funcione en distinto. De hecho, yo creo que funcionan igual. Solamente que tienen alguna modificación por ahí, pero deben funcionar idéntico. Y ahí es donde aparecen los puentes completos y medios puentes. Es un tema que nunca he trabajado. De hecho, lo leí hoy. Entonces, si lo preparo en algún momento, se los comparto para que sepan cuál es la diferencia. Bien, de los módulos, capítulo 15 de módulos PWM, pues ya vimos el registro CSPXCON, que es el registro que trabajamos en la clase de ayer. Ese registro ya sabemos que hay que configurarle estos 4 bits para que quede en modo PWM y que estos 2 bits de acá van a pertenecer a la solución del duty, o sea, a los bits que tengo que configurarle de mi ciclo de trabajo. O sea, cuando yo le diga ciclo de trabajo, yo le diga 7025, mi ciclo de trabajo. Resulta que esto me da el 30% que necesito. Esto es como por poner un ejemplo. Pues esto se escribe tenemos que escribir en formato de 10 bits. Significa que de ahí los 2 bits menos significativos sería 01 acá. Hay que ponérselos en este registro, pero pertenecen al cálculo del ciclo del trabajo, que ya vamos a ver dónde sacamos ese valor. Estos de acá pertenecen a la configuración del módulo CSP. Yo no tengo que tocar eso. O sea, estos de acá tengo que manipularlos y configurarlo y ya. Eso es todo. ¿Cómo vamos a configurar eso? Para que me quede en modo PWM, pues esos primeros bits tienen que tener la forma 11 y XX pongámosle 00. O sea que esto le ponemos 1100 y esto que viene siendo como una C, ¿o no, muchachos? ¿O estoy equivocado ahí? Sí, profe. Bueno, adicional a esto, saber que vamos a configurarlo en modo PWM, vamos a hablar pues precisamente del modo PWM que está aquí en el datasheet. El modo comparación y el que le sigue es PWM. Cuando uno empieza a leer esto, entonces dice modulación por ancho de pulso y de ahí salen las siglas PWM, modulación por ancho de pulso.
Los podemos utilizar en los módulos CSPX, ya sabemos que esa X es que es SSP1 o es SSP2, dependiendo por dónde vayamos a sacar el PWM. Lo ideal es borrar, en caso de que trabaje SSP2 con 2, recuerda que usted tiene RB3 o RC1 y que esto se configura por los fuses. Los fuses son los que escogen ese elemento. ¿Cuáles elementos? Dentro de la configuración, por acá hay una que era CSP2MX. Cuando usted la deja encendida, estamos trabajando en el puerto C. Cuando usted la deja apagada, estamos trabajando en el puerto B. O sea, tiene dos pines de donde echarle mano, o el C o el B. Depende de este valor, dónde lo va a conectar. Si uno va y revisa dentro de los comentarios, pues me dice que estamos conectándolo a RC1, que es donde viene configurado directamente. ¿Listo? Ya saben, si quieren conectarlo al otro, pues cambiamos este por un apagado y ya debería ser suficiente entonces. Bueno, pues está encendido, démoslo así. Eso es como una nota aclaratoria, saber que tiene pues dos fuentes para trabajar el CSP2 con, para que lo tenga presente. Y está el diagrama, que ustedes saben que es lo que más me gusta a mí de todo este cuento. Resulta que para poder entender el PWM, así como en la comparación teníamos algo que me lo seteaba o me lo reseteaba o me hacía un toggle, no sé si recuerdan el concepto del toggle que vimos ayer, eso es con un free flow tipo SR, donde este S significa seteo y esta R significa reseteo. O sea que si el free flow se pone en 1-0, la salida se setea, o sea, se pone en 1. Por el contrario, si se pone en 1 en reset y 0 en set, pues entonces se resetea y se pone en 0. Y si se pone ambos en un estado, que de hecho es como un estado prohibido, o no recuerdo si es 0-0 o 1-0, o 1-1, perdón, 0-0 o 1-1, creo que es 0-0, él conmuta. ¿Y qué significa que conmuta? Pues que si está en bajo pasa a alto y si está en alto pasa a bajo y se la pasa oscilando entre esos dos, ideales para construir señales cuadradas. Eso lo vimos en la clase de ayer. Digamos que esto no es nuevo, esto ya estaba explicado en la clase de ayer, que hay que configurar el pin por donde voy a trabajar, en este caso tiene que ser de salida. Entonces aquí hay que venir a ponerle un 0 a este señor para que me lo habilite como salida. Por eso tiene esta entrada acá que es negada. Como es una entrada negada, son activos bajos. Por eso mire que el tri se activa con un 0, es para que me active la salida del CCP. Ahora sí, ¿cómo funciona? Lo primero que va a hacer es que él tiene, o quiero que observemos dos cosas acá. De la parte de abajo acá tiene un comparador y acá tiene otro segundo comparador. ¿Cuántos comparadores tiene ese módulo? Tiene 2 comparadores. Por esa razón le es casi que imposible funcionar en un modo distinto que no sea únicamente PWM. Dentro del datasheet por ahí arriba, nosotros leímos en la clase de ayer de que no puedo tener PWM con un comparador, ni un comparador, ni un PWM con modo captura. De las posibles combinaciones que estaban de PWM, ¿con qué lo puedo combinar? Únicamente con el mismo PWM y solamente si están trabajando a la misma frecuencia. Vamos a recordar un poquito eso. En la clase de ayer, nosotros vimos esa parte que está acá. Y entonces dentro de las interacciones que podemos tener con los módulos CSP1 y CSP2 de nuestro microcontrolador, pues me dice que yo puedo tener este en modo captura mientras que el otro está en modo captura, o este en modo captura mientras está en comparación, o este en modo comparación mientras está en modo captura, o ambos en modo comparación. Lo que no puedo tener es PWM con nada relacionado distinto que no sea PWM. Todo esto no se puede aplicar. Y alguien dirá, ¿pero por qué, profesor? Yo creo, sospecho, hay que leer bien ya el datasheet, que es porque utiliza los 2 comparadores. O sea, los comparadores los está utilizando para otra cosa. Entonces no puede seguir. Por eso no puedo disponerlos para otra vaina distinta
que no sea simplemente para la disposición de PWM, ya que PWM compara por sí mismo, así que necesita ese módulo. Yo puedo tener un PWM con otro PWM solo si trabajan a la misma frecuencia. Si no trabajan a la misma frecuencia, tampoco podría hacer esto. Entonces, mucho cuidado cuando trabajamos PWM, porque ahí nos dice. Y la explicación es porque dentro de su diagrama vamos a observar, podemos observar, aquí está, este diagrama. Podemos observar de que tiene un comparador y tiene dos comparadores. Esos son los dos comparadores que tenemos. Así que por esa razón no podemos utilizar modo comparación porque él necesita funcionar con él. ¿Cómo funciona este asunto? Usted carga un valor en PR2, no es cualquier valor. De hecho, por acá arribita hay una formulita que le va a ayudar a usted a calcular ese valor de PR2. Cuando usted calcula ese valor, si se da 7000, listo, bueno, viene y mete aquí sus 7000. Timer 2 empieza a funcionar, entonces empieza a contar. Vamos a suponer que este tenía 7000 y este empieza a contar desde 0 y cuando llega a 7000, entonces este señor de acá se activa, ¿cierto? Dándome un flujo de información de izquierda a derecha, poniéndomelo en set. Este primer comparador me genera el estado en alto. Mira, me lo puso en set, porque me puso un 1 acá, y ese comparador, como no está activo, está en 0, entonces cuando es 1, 0, lo pone en set. Me lo pone en alto. Viene el otro modo, o sea, otro valor que llega a este comparador. Este timer, después de que se compara, se reinicia en 0. Usted le pone aquí otro valor, que ese también hay que calcularlo con esta otra formulita que está acá. Tenemos que calcular el segundo valor, el que llega a esta parte del comparador. Y pongámosle que de los 7000, pues solamente utilizó 3000. 7000 como máximo. Entonces le mantiene en alto hasta que llega a los 3000. Cuando llega a los 3000, entonces este se pone en 1 y este se pone en 0, esto ya no estaría. Entonces me lleva la señal en bajo y la mantiene en bajo por 4000 valores. Después de eso vuelve y se repite el proceso, entonces vuelve y lo sube hasta los 3000 y después bajo 4000, nuevamente hasta los 3000, otra vez hasta los 4000. Y entre los dos, pues digamos que suman los 7000 que tenía este señor. ¿Listo? ¿Qué sucede con eso? Este de acá le va a decir la frecuencia total del sistema. Los 7000 de acá son de todo el sistema. Este comparador de acá te va a decir cuánto tiempo va a durar el ancho de pulso. Entonces le va a hacer la siguiente pregunta: ¿cuál de los dos comparadores le modula el ancho de pulso? ¿El comparador de abajo o el comparador de arriba? El de arriba. Ese es el que le dice a uno en cuánto tiempo va a estar. Ese comparador que está aquí es el que le dice si mantiene poquito tiempo o mucho tiempo el ancho de pulso. Entonces, si la comparación ahí es poquita, entonces el ancho de pulso mantiene poquito tiempo, pero el resto del tiempo que cargamos en PR2 se tiene que compensar con la parte en baja. Me explico, si yo aquí meto 7000 valores, él empieza botándole el alto y este se encarga de aterrizarle la vaina en bajo, pero tiene que llegar a la frecuencia máxima de operación. Tiene que llegar a esa frecuencia máxima. Si él no llega a esa frecuencia máxima, olvídese, no hay nada. Por eso él, cada que llega a los 7000 máximos, él le pone de una, lo pone en 1. Si este se pone en 3000, entonces este se resetea a los 3000
pero este tenía que llegar a 7000, este comparador de acá tenía que llegar a los 7000. O sea que sigue contando, este comparador que estoy por acá rayando horriblemente, tendría que llegar a los 4000 restantes, o sea, esto va en 3000, en eso va timer 2. Pero dice que tiene que llegar hasta los 7000. Pues esta vaina sigue contando. Y cuando llega a los 7000, entonces vuelve y te lo setea. Mire, 4000 valores te lo va a dejar en bajo y después te lo setea por otros 3000 y después te lo resetea por otros 4000. Pero siempre la suma de estos dos le tiene que coincidir con el valor de PR2. Si usted quisiera un ancho de pulso todo en alto, el 100% del pulso en alto, ¿cuánto tendría que ser este comparador? De 7000, ¿no? Eso es correcto. Y si no quisiera ningún momento en alto, sino 0% en alto, ¿cómo tendría Cero. Y la mitad, Sería la mitad de 7000. 3500. Profe, Señor. o sea que el CCPR es el que me maneja el duty cycle. El CCPR, sí, este es el que le maneja el ciclo de trabajo. Sí, señor, lo ha dicho usted de mejor manera. Y este le maneja la frecuencia de trabajo, que son dos cosas distintas. Este le dice la frecuencia en la que usted va a poner a funcionar el PWM y este le va a decir a qué porcentaje va a funcionar el PWM. A este que está acá es una cosa horrible, ya entendió el concepto, que era lo que me interesaba. Vamos a revisar qué son estos dos bloques de acá. De hecho aquí dice bloque, ¿cierto? Para el DATI, ¿cierto? Pero el DATI es de 10 bits. Estos dos son uno solo. O sea, suman 8 bits. Hay que sumarle 2 bits de algún lado. ¿Dónde se le suman estos? Estos de acá se le suman desde CCPCon. Por allá que habían 2 bits sueltos, completan los 10 de este. Ya, esos son los 10 bits. Y acá está, dice CCPCon 4 y 5. 5 y 4, perdón. Entonces ahí es donde estamos. A esto nosotros lo vamos a bautizar, registro de 10 bits. Nosotros a toda esa palabra la llamamos ya registro de 10 bits. Vamos a llevar esto y vamos a bautizarlo como registro de 10 bits. PR2 pues es PR2 y no es más. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? En calcular dos fórmulas para determinar el valor del primer comparador y el valor del segundo comparador. En resumen, dos fórmulas para calcular PR2 y una para calcular el registro de 10 bits. No es más. Si usted logra hacer eso, usted tiene PWM. Entonces, como se dan cuenta, tampoco es una cosa tan difícil. Simplemente es cuestión de que haga dos comparaciones. Ahora, de esta formulita de acá no me la dan despejada. Entonces coja y haga el trabajo y despeje PR2 de acá y me dice cuánto le da. ¿Ya la tienen, muchachos? ¿Cómo, profe? ¿Ya tienen la formulita? ¿Ya la despejaron? PR2, ¿cuánto da?
Profe, una pregunta. Señor. Yo tengo los dos PWM activados, ambos tienen, o sea, las dos salidas del CCP, ambas tienen que ir con el timer 2. Sí, señor, por obligación. Ah, listo. Allá en la tablita arriba dice que PWM se trabaja con timer 2. Buena pregunta. Si los dos PWM traen la misma frecuencia, pero cada PWM puede tener su duty independiente. Sí. De hecho, así es, Brian. Tiene su duty independiente. Porque esto me está hablando de dos cosas, Brian. Vamos a revisar acá. Esto es CCPRX. O sea que hay un módulo, un bloque de estos para el 1 y hay un mismo bloque para el 2. ¿Qué es lo que comparten ambos bloques? Timer 2 solo hay uno. PR2 solo hay uno. O sea que ellos sí pueden tener distintos, pueden ser dos bloques conectados en paralelo, con salidas independientes. Y ellos pueden tener su ciclo de trabajo independiente. Lo que no tienen independiente ni el timer ni el PR2. Ese es el mismo. Por eso tienen que funcionar a la misma frecuencia. Porque si le ponen frecuencias distintas, pues tendrías que mover el PR2. Indirectamente tendrías que mover el bloque del CCP1 o del CCP2. O sea, cuadrarías uno pero descuadrarías el otro. En cambio el duty no, el duty es por independiente. Mire, cada uno tiene sus registros de duty. O sea que eso no te va a afectar en nada. No sé si esté claro eso ya. Bueno. Entonces, bueno, vamos a darle duro. Entonces, vamos a llevarnos esta formulita, que la despejemos entre todos. Vamos a llevarnos esta formulita. Vamos a llevarnos esta ecuación. Vamos a pegarla por acá. Muchachos, dos formulitas que he decidido llevármelas para que las despejemos aquí entre todos. No mayor problema con esto. Vamos a hacerle un zoom a esto aquí. Entonces, de aquí, ¿quién sería PR2? Entonces vamos a decir, este 4 está multiplicando, pasa a dividir a quién? A PWM periodo, que simplemente le podemos poner periodo con T mayúscula de PWM. Lo vamos a dividir entre quién. Este 4 está multiplicando, pasa a dividir. Este tiempo de oscilación está multiplicando, pasa a dividir. Y este preescalador de timer 2 está multiplicando, pues pasa a dividir. Todo pasó a dividir, preescalador. ¿Listo? Y este 1 que está sumando finalmente pasaría a restar. Entonces el PR2 dependerá de la frecuencia de trabajo que yo escoja, del reloj de oscilación que yo esté trabajando y del preescalador del timer. Básicamente es esto. Entonces aquí es donde vienen preguntas de preescalador de cuánto, profesor. Es lo que siempre pregunta. Entonces vamos a tener dos criterios. El preescalador en sí tiene las siguientes opciones. Puede ser 1 a 1, 1 a 4 o 1 a 16. ¿Listo? ¿Cuál escoge? Sencillo. Usted escoge el 1 a 1. Si PR2 es mayor que 255, entonces va a ir prueba con un preescalador de 4. Si con el preescalador de 4 PR2 es mayor que 255, pues entonces trae un preescalador de 16.
Si incluso con el de 16 es mayor que 255, entonces usted no puede generar la frecuencia que le están con las configuraciones que tiene. ¿Por qué tiene que ser 255? Porque recuerde que PR2 es un registro que tiene un ancho de palabra de 8 bits. O sea que usted puede contar con 8 bits desde 0 hasta 255. Usted no puede pasarse ese valor. Por eso, si usted le llegara un PR2 de 300, pues realmente usted no le estaría cargando el 300, sino que le estaría metiendo los 8 bits menos significativos a PR2, lo que no equivale a la frecuencia que usted está trabajando. Entonces, significa que las características técnicas del dispositivo que estás trabajando no cumplen con tus requerimientos en un proyecto, por lo que usted tendría que cambiar o de microcontrolador o adquirir un módulo PWM por aparte que sí le funcione como usted necesita. Sin embargo, también podría jugársela con el periodo del PWM. Si usted definitivamente esto no lo puede cambiar, entonces con el tiempo de oscilación puede disminuir o aumentar la frecuencia para acercarse más a esos valores. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, esta formulita la podemos resumir ya para concluir esta formulita. Profe, Señor. disculpe. Sí. Si en el caso, por ejemplo, yo tengo el máximo valor del preescalador, pero no me, o sea, de igual manera también con el 1 y el 4 no se me sobrepasa. Es justamente lo que acabé de decir. Si usted de todas formas se le sigue desbordando con el máximo preescalador, entonces tiene que cambiar la frecuencia de oscilación. No, yo o sea, si por ejemplo con el preescalador de 1 y de 4 no se me sobrepasa Ya, y utiliza el 16, ¿no importa? No pasa nada. No pasa nada. No. No interesa. O sea que, existe es que o no sea se que en pase. sí- Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, si un PR2 te llega a dar 200 y le cambias el preescalador por 4, pues ese es 200 dividido entre 4. Entonces es lo que le di ahí. Si usted lo llega a hacer con este, entonces sería en vez de 4 dividirlo entre 16. Y sigue siendo menor que eso. La idea no es trabajar los preescaladores muy grandes. La idea es dejarle un PR2, pues si el PR2 te dio 100 con 1 a 1, pues no le metas preescalador, no tiene sentido. ¿Listo? El preescalador está diseñado de la siguiente manera, Héctor, y pues todos los de la clase. Si nos pasamos, le metemos más preescalador. Si no nos pasamos, con ese trabajamos. ¿Listo? Es como una recomendación que yo doy, aunque el datasheet no dice nada frente a esa situación. Bien, este PR2 lo podemos escribir de la siguiente manera, muchachos. Es el periodo de PWM sobre el tiempo de instrucción, porque esto es el tiempo de instrucción, por el preescalador. ¿Hasta ahí todos bien con esa formulita? Bueno. Sí, señor. Listo. Vamos entonces a la segunda formulita. Esta formulita acá tampoco es difícil, ¿no? Miren que es bastante parecida. Este también va a ser el periodo de PWM. Esto que está acá. Tiene el máximo valor, el 100% lo tiene justamente para el periodo de PWM máximo. Para eso tiene, ahí nos va a dar eso. Entonces, el periodo de PWM va a ser igual. A esta partecita de acá hasta acá la vamos a rebautizar. Entonces llamémosle el registro de carga o registro de duty o registro de 10 bits, como le quieran poner. Yo le voy a poner registro de 10 bits multiplicado por el tiempo de oscilación por el preescalador. Entonces yo quiero que revisemos dos cosas. Este tiempo de oscilación no es el tiempo de instrucción. Si estuviera multiplicado por 4 sí sería el tiempo de instrucción, pero no está multiplicado por 4. Entonces despejemos el registro de 10 bits. El registro de 10 bits va a ser ¿quién? El tiempo o el periodo de PWM sobre, esto pasa a dividir, tiempo de oscilación por el preescalador.
Si usted se pone a revisar, no son cálculos difíciles de hacer. ¿Qué necesitamos fijar? Para calcular ya sea esta fórmula, que es la primera que hay que calcular, para calcular ya sea esta otra fórmula, que es el registro de 10 bits, para ambas fórmulas usted necesita por obligación tener algo definido que es la frecuencia de trabajo. Usted tiene que definirme quién es la frecuencia de trabajo. Hay que trabajar esas dos formulitas. Entonces esta formulita que despejé me la va a traer por acá, para que la trabajemos más o menos por este lado de acá. Entonces vamos a establecer, vamos a fijar una frecuencia de trabajo límite. Vamos a saber hasta dónde le podemos meter frecuencias de trabajo a esto. Obviamente, pues esa frecuencia de trabajo la voy a cambiar por periodo de trabajo. Si yo tengo el periodo, tengo la frecuencia, eso tiene que estar claro. ¿Dónde será el máximo tiempo posible? Pues para un PR2 que sea de 255, con un preescalador de 16, no puedo darle más de 16, y con un tiempo de instrucción, esto sí puede variar, le podemos poner 4 de 1 microsegundo, que ese es el que se produce con 4 MHz. Entonces vamos a decir quién sería ese periodo de PWM. El periodo de PWM sería que esto pasaría a multiplicar, sería PR2 por el tiempo de instrucción por el preescalador. Para esta frecuencia de trabajo de 1 microsegundo, yo podría trabajar lo siguiente. Entonces sería 255, sería mi máximo valor, por el tiempo de instrucción 1 microsegundo, por el preescalador que son 16. Al hacer esto sería 255 por 1 microsegundo por 16. Y eso me está hablando de que usted no me puede trabajar frecuencias sino de 4,08 milisegundos. O sea que si le calculamos el inverso a eso, estamos hablando de que la frecuencia mínima que usted le puede exigir con un reloj de 4 megas, con una oscilación de 4 megas, a este microcontrolador, lo máximo que le puede exigir son 245 Hz. Menos de esto no puede. Menos de eso usted no podría exigirle. No hay manera de que PR2 funcione para un valor. Este sería el límite. Ya que quiero 200, no podés. Esto es lo mínimo que te puede entregar. Más de esto sí puede, más de esto sí puede, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz. Claro, se alejaría muchísimo de esto. Entonces ahí sí podría. Entonces yo le hago la pregunta. Si usted de todas formas usted necesita una frecuencia de 50 Hz, no de 245, entonces yo le hago una pregunta. Como ya el preescalador está en el límite, PR2 está en el límite, entonces PR2 en el límite, preescalador en el límite, ¿qué es lo único que puedo mover de la fórmula? El ¿Tiempo de instrucción o no? Sí. ¿Y el tiempo de instrucción de qué depende? ¿Del cristal? ¿No? Del cristal. Entonces le hago la pregunta, ¿lo aumentaría o lo disminuiría para llegar a esta frecuencia? Hágale una prueba. Metámosle un cristal, un oscilador de 20 megas. Lo acabamos de subir. Pero eso me va a cambiar mi tiempo de instrucción. Para eso, entonces vamos a calcular el tiempo de PWM crítico. Entonces sería, el tiempo de instrucción para 20 megas es de 0,25 microsegundos. ¿Cómo se calcula eso? Pilas. 1 dividido 20 megas por 4. Y eso le da, pero no 0.25, sino 0.20. 0.20 microsegundos.
Si usted va y mete este valor en la fórmula, cambia el 1 por 0.2, pues esto es mucho más pequeño que 1. Va a empeorar la situación. 255 por 0.2, exponente a la menos 6, por 16, y entonces aquí nos terminamos de molestar porque me dio 0.8 milisegundos, 0.8. El inverso de eso, pues le va a decir que la frecuencia mínima va a ser de 1226 o 1225. Entonces empeoró la situación porque en vez de acercarse se alejó. Si usted coge 245 y lo multiplica por 4, no nos da. Bien, no interesa. Eso que está acá se alejó de la frecuencia que quería. Y me dice, entonces no tengo que aumentarla, profesor, tengo que disminuirla. Entonces le pone uno de un mega. Si le pone un megahertz, el tiempo de instrucción va a cambiar. Sería 1 dividido entre un mega por 4, y eso le da 4 microsegundos. Ahorita sí que esta vaina me va a aumentar. Entonces ya no estaríamos hablando de 1 microsegundo, sino de 4. Si usted hace la operación 255 por 4 microsegundos por 16, le sacamos el inverso, estamos hablando de una frecuencia de 61 Hz. Ya casito se acerca a la que necesita. Pero entonces un mega no le sirve, tiene que meterle menos. Ya si le mete una frecuencia de 500 Hz, ya sí se va a acercar a estos rangos de acá. Pero eso, ¿por qué 50? Porque está obsesionado con el 50 Hz. ¿Por qué? Porque hay algo que se llaman servomotores. Y esos servomotores funcionan a esta frecuencia. No le vaya a meter un PWM con un cristal de 4 MHz a un servomotor porque no te lo va a mover bien. ¿Quiere que se lo mueva bien? Claro, lo puede hacer, y lo puede hacer con el concepto PWM que estamos aprendiendo. Pero entonces tenés que meterle un reloj externo de 500 Hz. Y ese reloj externo ya puede ser que usted produzca una fuente de reloj interna, una fuente de reloj externa de 500 Hz, o utilice las fuentes de reloj interna, que hay una de 31 kHz. Estos son 500K, por decir algo, 500 kHz. Ay, qué pena con ustedes. Que hay una de 31 kHz que sí serviría para esto, porque ya con una 500 sí llegaría, con una 31 kHz llegaría. Pero usted estaría sacrificando algo importante del microcontrolador, que dejaría de ejecutar instrucciones de manera muy rápida por mover un servomotor. Entonces aquí son dos cosas en compensación. Uno trabaja a frecuencias de 1 microsegundo, uno está feliz, uno dice esto va rápido. Uno de 20 MHz, 0.2 microsegundos, va muy rápido. Pero ya cuando usted se baja a estos niveles, ya la frecuencia de oscilación de tiempo de instrucción cambia mucho y estarías perdiendo potencia en el microcontrolador. En cuyo caso le recomiendo, si va a utilizar servomotores, conseguir un módulo externo y trabajar con un módulo externo. Entonces, muchachos, pilas. Ustedes no pueden poner cualquier frecuencia ahí, tienen que poner frecuencias que se admitan la carga en PR2 y como máximo un pescador de 16. Listo, ahorita sí, mucha cháchara y poca acción. Ya esta frecuencia límite, digamos que la encontramos, ya por eso van a entender los valores que yo le voy a dar para la prueba. Para la prueba yo voy a establecer una frecuencia de trabajo de 8 kHz, o sea, de 8000 Hz. Eso me da un periodo para el PWM máximo de ¿cuánto? Pues 1 dividido entre 8000. 1 dividido entre 8000, pues te da 0,125 milisegundos. Ahorita sí, ¿quién sería PR2? Entonces venimos. Tiempo PWM, lo acabé de calcular, 0,125 milis a 10 a la menos 3 segundos. Listo. Tiempo de instrucción, 1 microsegundo, o sea, 1 por 10 a la menos 6.
segundos. Por el preescalador, entonces usted prueba primero con un preescalador de 1. Segundos con segundos, no unidad que se clausuran ahí, 0.125 exponente a la menos 3, dividido entre 1 exponente a la 6, a la menos 6, perdón. Y eso me da 125. Pregunta del millón, ¿tengo que cambiar el preescalador o no lo tengo que cambiar? No tiene que cambiar. No es necesario. ¿Por qué? Porque 125 es menor que 255. O sea, me sirve. Si le mete un preescalador de 4 también te sirve. Pero te digo, si ya con uno te dio, déjelo así. Está bien ese valor, no se ponga a mover. Ahora, aquí podemos calcular el registro de los 10 bits. Que esto es como lo más aburrido del PWM. Pues realmente es estos cálculos. Periodo del PWM, señor. El registro de los 10 bits y el PR2 puede ser diferente los preescaladores o tienen que ser el mismo No, tiene que preescalador. ser el mismo. Esa es muy buena pregunta, Héctor, muy buena pregunta porque se presta para confusiones. Vean lo que me está diciendo Héctor. ¿Tiene que ser el mismo preescalador? Y la respuesta es sí. Tiene que ser el mismo, no lo puedes cambiar. Tiene que ser el mismo. Entonces, tiempo de PWM 0,125 por 10 a la menos 3 segundos. Sobre el tiempo de oscilación, periodo de oscilación. Ya no es un microsegundo, eso era el tiempo de instrucción. ¿Quién es el periodo de oscilación? 1 dividido 4 MHz. O sea, 0,25 microsegundos. 0,25 microsegundos por el preescalador que sigue siendo de 1. Cancelamos o clausuramos estos valores de segundos. 0.125 exponente a la menos 3 dividido entre 0.25 microsegundos. Y eso me da un registro de 10 bits de 500. Pregunta, ¿esto se puede, muchachos? ¿Un registro de 10 bits de 500 se puede o no se puede? Sí. Ese se puede porque resulta que mi registro es de 10 bits. Yo puedo contar hasta 1023 con él. O sea, 500 está en el rango. Pero de una vez les digo, si les cumple el primero, les cumple el segundo. Eso va de la mano. Si este PR2 cumple, el otro cumple por obligación. Bien, listo. Entonces vamos a dejar estos valores ahí. De una les digo, con esto vamos a decir que el 100% de mi duty, son 500. O sea, cuando yo le meta 500 es porque estoy modulando el 100%, todo en alto. O sea que si lo quiere el 50%, ¿cuánto le metemos? Eh, 200, 250 que es la mitad, ¿o no? 250. Eso. Sí. Te le mete 250, le da la mitad. Si coge 500, lo divide entre 4, pues le da el 25%. En conclusión, el porcentaje que usted quiera, usted dice, ¿cuál va a ser su porcentaje? Eso lo multiplica, ¿cierto? Ahora aquí lo multiplicamos por los 500. Entonces, yo quiero 75%, entonces se coge 0,75 por 500. ¿Y cuánto le da eso? Entonces, pues 0,75 por 500. Y entonces le da 375. Y aquí estarías modulando al 75%. Yo quiero nomás el 10%. Entonces coja 0.1 por 500 y lo que le es lo que le cargamos a esos valores. Entonces, este es el punto de partida. Mi PWM máximo. Listo. Coja el porcentaje que quiera, multiplíquelo por ese valor y ya sabe cuánto le tiene que cargar. No hay ningún problema con eso. Bueno, esta es la parte conceptual, como en teoría la parte pues teórica más aburridora. No sé si haya preguntas sobre este tema. Y si no, pues procedamos a programarlo.
Bueno, como no hay pregunta, entonces procedamos a programar esta vaina. No está, ya prácticamente está hecho. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro programita. Vamos a incluir muchas cosas aquí. Dentro de lo que vamos a incluir, pues, es nuestro señor configuración.h. Y cuando dije muchas cosas fue irónico porque no hay que incluir casi que nada, realmente. Vamos a declarar unas variables que sí las quiero utilizar como variables. Registro de 10 bits. Y ese dijimos que iba a ser de 500. Listo. De allá, de lo que calculamos ahorita, nos dio 500. Va a ser mi máximo valor. Listo. No hay ningún problema con eso. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros con esta cuestión? Ya tenemos ese registro de 10 bits de 500. Podemos cargar los valores del PR2 y toda esta cuestión, que son bastante sencillos. Pero antes de eso, recordemos que el diagrama me exigía que el pin por donde vamos a sacar PWM, por donde va a salir, tiene que ser un pin de salida. Entonces venimos aquí un momentico al Proteus y revisamos que ese pin está conectado aquí a RC2. O sea, ese primer pin tiene que ser por obligación un pin de salida. Así que, bueno, pues vamos a configurarlo como un pin de salida. Entonces vamos a decir 3 C2 bits .rc2 va a ser igual a de salida 3c bits, es que 3c2 3c bits .rc2 va a ser un bit de salida. Lo otro que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es establecer la frecuencia en la que vamos a trabajar, y esa frecuencia se la cargamos a PR2. O sea, PR2 es la frecuencia. ¿Cuánto es PR2 según lo que calculamos? Según nuestro cálculo, pues eso dio 125. Así que es lo primero que vamos a cargar ahí, ese valor de 125. Entonces PR2 125. ¿Qué estamos diciendo aquí? Frecuencia de 8 kHz. Eso es lo que estamos cargando, frecuencia de 8 kHz. Listo, ya tenemos la frecuencia, profesor. ¿Qué más tenemos que cargar? Pues lo que hay que hacer es que hay que cargar el registro de 10 bits. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Dónde hay que cargar el registro de 10 bits? Pues el registro de 10 bits hay que cargarlo en dos valores. Primero, el primero de los valores es el CCP1 con... Ahí tenemos que cargar una parte, que son los 2 bits menos significativos. Y también tengo que cargar en el CCPR1 la otra parte, pues como quien dice, esta va a ser la parte, los 2 bits menos significativos, y esto van a ser los 8 bits más significativos. ¿Más significativos de quién? Pues del registro de 10 bits. Ahora, esta parte no está cargada en todo el registro, solamente lo vamos a cargar en donde se debe cargar, y el registro donde se debe cargar es en DC1B0 y DC1B1, o sea en el DCB. En ese DCB tenemos que cargar ese registro de 10 bits. Entonces yo voy a poner aquí un momentico registro de 10 bits, dejémoslo así. Si yo le digo que me cargue el registro de 10 bits, pues esto tiene 10 bits. En teoría tiene 16, pero estamos cargándole acá. Digamos que en los bits menos significativos no hay problema. Yo podría asignarlos así directamente. Pero con aras de practicar un poquito más, yo voy a eliminar los 8 más significativos y voy a dejar los 8 menos significativos. Eso lo hacemos con un binario, una AND entre ese registro y este número binario. Los primeros 8 decimos que van a estar apagados. 2, 4, 6. Y los últimos 8 van a estar encendidos. Entonces hacemos una AND entre este 500 con este binario y únicamente me van a sobrevivir, como quien dice, los 2 bits menos significativos. Y esos son los que tengo que cargar en este registro. Bueno, esa fue la parte fácil. ¿Cómo hacemos la otra parte? ¿Cómo hacemos para cargar este que está acá? Pues el CCPR1, que es el registro del PWM donde voy a cargar el ciclo de trabajo,
pues le vamos a asignar exactamente el registro de 10 bits, pero necesito los 8 bits más significativos. Entonces dice, primero voy a quitar los dos menos significativos, o sea, una AND con los 8 más significativos los voy a dejar como están, 1, 1, 2, 4, 6, 8. Y los dos menos significativos los voy a limpiar. O sea que ahí hemos asignado o hemos limpiado los 2 bits menos significativos. Perdón ahí con el brinco de la pantalla. Lo que pasa es que así como está no me va a cargar. Porque así como está me va a cargar solamente estos de acá, que son los 8. Y yo no necesito que me cargue esos 8. Yo necesito es que me cargue estos 8 de acá. Estos son los que necesito que me carguen. Para que esta línea azul, este cuadro azul, quede sobre el cuadro rojo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Correrlo? ¿Correrlo hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? De derecha. 2. ¿Cuántas unidades? 2. Ah, entonces el compañero me dice, desplacémoslo a la derecha 2 unidades y ahí ya habremos hecho lo que necesitamos. Y entonces eso es correcto, compañero. De esa manera hemos cargado el registro de 10 bits. Ya tenemos configurado el PWM para 8 kHz y para un duty del 100%. Ya, eso fue toda la configuración. Ahorita, ¿qué tiene que configurar? Sencillo. Ahorita lo que tenemos que configurar básicamente radica en lo siguiente. ¿Con qué recursos hace PWM? Con timer 2. Pues tengo que ir a configurar el timer 2. Entonces el T2con, que es el registro de timer 2, vamos a ver cómo lo configuramos. Vamos entonces, señor datasheet, vamos aquí a abrir el timer 2. Vamos a disponernos a la hoja de contenidos. Vamos a ampliar un poquito aquí. Capítulo 13, timer 2. Lo ejecutamos. Venimos entonces aquí y vemos entonces que el señor timer 2 tiene un registro que se llama T2con, que es el que vamos a configurar. T2con dice aquí está, primer bit, el bit más significativo no se configura. Esto es para trabajar postcaller, no lo vamos a trabajar, o sea que lo vamos a dejar postcaller 1.1. Esto es como un prescaller, pero no es en la entrada, sino en la salida. Por eso no se llama pre, sino post. Hace la misma función que prescalador, pero lo hace al finalizar. Entonces eso es postcaller, o sea, ya es en la salida. Pero no lo vamos a utilizar, o sea que eso lo vamos a dejar en ceros. Vamos a dejar el timer 2 apagado, todavía no necesito que me haga la cuenta. Y vamos a trabajar el preescalador que hayamos escogido, que es entre 1, 4 y 16. Pues yo establecí preescalador de 1. Si usted está viendo algo curioso, eso es 0 el primer bit, sin poscalador, 0 los otros bits, inicia apagado, 0, y el preescalador es de 1, 0. Ah, o sea que T2con lo cargo con 0. Y ahí lo que estoy cargando es, no tiene preescalador, está apagado y no tiene poscalador. Listo. Entonces le ponemos a eso que está ahí, le ponemos que lo cargamos con 0. Lo voy a poner en esa decimal. Entonces a T2con le cargamos precisamente ese valor de 0x00, pues que es la configuración. ¿Por qué todavía no puedo poner a funcionar el timer? Porque ya configuró el valor del PR2, ya configuró el registro de 10 bits, o sea, ya le cargó los valores de comparación. Pero usted hasta la fecha no le ha dicho al módulo CCP que va a funcionar como PWM. O sea, usted tiene que ir al módulo CSP1 con bits. Y en la parte donde tenemos el CSP1M hay que cargarle un número en binario. Ese número en binario es el que me permite configurar ese registro como PWM.
Si ustedes recuerdan, yo lo recuerdo, pero si ustedes recuerdan también el datasheet decía que era 11XX, que esta era la configuración para PWM. Y yo les dije, en vez de XX yo voy a poner 00. Esos XX significan no importa, pero yo les recomiendo que donde sea no importa, mejor ponga ceros. Vamos un momentico a revisar el señor datasheet. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Bueno, este es el modulito que está acá. Subamos un momentico a donde está la configuración del PWM, que viene siendo esta página de acá. Vamos a ver esta página que tenemos aquí. Y vemos que dicha configuración para PWM es que el CCPM sea 11XX. ¿Por qué yo no puedo configurar todo el CCP-Con? Porque si usted le pone así, CCP1-Con, y le pone que va a ser, por ejemplo, 0x y 0 y el 1100 es una C, aquí cometimos un error gravísimo. Porque aquí se me está poniendo 1100, perfecto, modo PWM, excelente, esto está bien. Pero recuerda que este señor tiene cargado ya una información, que es la información equivalente a la comparación del ciclo de trabajo que yo ya cargué en líneas de código anteriormente. Pero si usted me la sobrescribe en 0, pues usted me acabó de borrar esa información. Entonces, el ciclo de trabajo ya no va a estar al 100%, ya va a estar a un valor que quién sabe cuánto es, pero no es el 100%. Entonces, por eso no necesito acceder a todo el registro, sino únicamente a estos bits de acá y ahí poner la configuración PWM. Por eso, si vamos a revisar el código, miren que yo no accedí a todo el registro, sino únicamente accedí a la información CCP1M y ahí le cargué la configuración en forma PWM. Listo, ya está todo configurado. Entonces ahorita sí pongamos en marcha al señor timer 2 bits y le decimos T2 timer 2, perdón, on, lo vamos a encender. Decimos, señor timer 2, empieza a funcionar. Yo ya no necesito hacerle nada más a este código. Este código, así como está, ya está generando frecuencias de 8 kHz con un ancho de pulso del 100%. Bien, voy a compilar. Ya compiló. De hecho, es un código que gasta nada de memoria. Miren, no gasta nada de memoria. Y vamos a ir a este Proteus. Vamos a guardar aquí. Esto lo llevamos a la carpeta. Micro nocturno, módulo CCP, modo PWM, y esta llamamos la simulación. Sim. Vamos a cargar entonces this default producciones y cargamos el punto .exe y vemos a señor PWM. Yo voy a hacer zoom, ahí vemos un poco de líneas. Primero vamos a ampliar un poquito el tamaño, vamos a ponerla que es en DC, esto vamos a apagar las otras líneas, vamos a darle un poquito, como a bajarlo un poco, vamos a darle zoom y vamos a revisar lo siguiente. Resulta que aquí empieza la frecuencia y aquí vuelve y comienza, pero la mayor parte del pulso ¿está en alto o no está en alto? Sí, señor. Entonces ahí tenemos modulación al 99.9%. No está al 100, pero está al 99%. Listo, no pasa nada, no es el 100. Tampoco nos vamos a matar la vida porque sea el 100 exacto. Pero sí está al 99 punto algo. Entonces vamos a hacerle las pruebas.
¿Qué prueba le podemos hacer? Cada cuadrito vale 10 microsegundos. ¿Cuántos cuadritos hay desde esta flecha hasta esta flecha? Entonces decimos, pues hay un pedacito acá, entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el pedacito allá más el pedacito acá, pongámosle 12.5. ¿Fueron 12? 12.5. Por 10 microsegundos, ¿cuánto le da? 1.25 por 10 a la menos 4. Y le digo, si lo paso a milisegundos son 0,125 milisegundos. Si le tomo la inversa a ese tiempo, me da la frecuencia. Y me dice que son 8000. Y no es la frecuencia que le programamos, 8000 Hz. No me crea a mí, créanle a los datos que estamos midiendo. Hay 12,5 cuadritos por 10 microsegundos. Entonces usted pone así, 12 cuadros por 10 micros. Bueno, 12,5. Eso le da entonces 125 microsegundos. Ahora, ese es el tiempo que me está tardando. ¿Quién es la frecuencia? 1 dividido entre 125 microsegundos. ¿Cuánto le da eso, compañero? 8000. 8000 Hz. O sea, la frecuencia que le configuramos. Estamos funcionando con un ciclo o un ancho de pulso del 99% o más y con una frecuencia que le configuramos. Hermano, esa vaina es exactica. Ese módulo funciona así. Profesor, entonces vamos a variar ese ancho de pulso, vamos a ponerle un 30%. Listo, vamos a ponerle un 30%. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que venir al señor registro de 10 bits y no cargarle 500, sino el 30% de 500. Antes se coge 500 por el 0.3 y le da 150. Si usted coge 500, vamos a hacerlo por acá. Si usted coge 500 por el 0.3, que sería el 30%, le da 150. Pues cuando yo meta 150 en ese registro, voy a dar la modulación al 30%. Vamos un momentico acá, venimos, ponemos 150 en vez de 500, compilamos para que tome los cambios. Ya compiló, vamos al Proteus, paramos la simulación, siempre tarda un poquito ahí, volvemos a ejecutar y entonces aquí tenemos modulación de ancho de pulso, ya no está al 100, ya está en un porcentaje en alto y un porcentaje en bajo. Entonces esto es el 30%. ¿Cómo lo comprobamos, profesor? Bueno, pues ya lo vamos a comprobar. ¿Cuántos cuadritos hay desde acá hasta acá? Pues ya cambié, mis cuadritos ya son de 200 microsegundos, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un pedacito. Listo, 6, pongámosle 6. ¿Cuánto es el 30% de 6? 1.8, no. De 6 cuadritos, el 30% es 1.8. ¿Cuántos cuadritos tengo acá? 1. Y no llego al 2 completo, llego antes del 2, 1.8. O sea que tenemos modulación al 30%. Con esto, señores, ustedes pueden variar la velocidad de su motor en DC. Simplemente haciendo este mismo código, cambiando el PR2 por el que les dé. Lo único que tendrían que, para ustedes variar su motor en DC, cambiar el PR2 dependiendo de la frecuencia que vayan a trabajar. Y señor registro de 10 bits, es lo único que necesitan cambiar, de resto es el mismo código. Y ahí ya tenemos entonces PWM para los dos.
Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Como que no. Como que está bastante claro. Bien. Yo sí tengo que resolver una consulta del compañero Brian, ¿cierto? Me decía, yo quiero variar la modulación del ancho de pulso a través de una entrada análoga. ¿Listo? Yo lo voy a hacer para este ejercicio. No es la manera más elegante porque está particularizando el ejercicio. La idea de la programación es que sea escalable, o sea, que se pueda aplicar a cualquier circuito. Si yo lo hago únicamente con lo que lo voy a hacer acá, pues lo estoy obligando a que tiene que ser en esta configuración. ¿Listo? En esta configuración. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo les recomiendo, y me voy a hacer un poquito de publicidad aquí, que ustedes vengan a ver este video. Por acá hay uno que se llama Construyendo una librería PWM. Compañeros, aquí en este video yo les enseño a hacer una librería donde usted únicamente tiene que dar ciertos parámetros. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Donde usted tendría que establecer estos métodos. Un PWM init donde dice la frecuencia en la que va a trabajar y un PWM que dice empiece a trabajar y trabajeme con un ancho de pulso del 50%. Eso es escalable. ¿Por qué? Porque eso funciona para cualquier frecuencia y para cualquier ancho de pulso. Eso es escalable. Eso es lo que me refiero con escalable. Entonces yo le invito a que se venga y se vea estos videos. Yo se lo voy a publicar ahorita en el Classroom. Veas este video porque ya entiende cómo funciona PWM y hágase la librería. No hay ningún problema. Con eso puede trabajar de una manera más cómoda. Lo único es que esta librería únicamente funciona para CSP1. Si la quiere hacer para CSP2, pues ya le queda para que usted lo haga por aparte. Bien, ahorita sí, vamos a hacer el ejercicio de Brian. Para hacer el ejercicio de Brian necesito hacer una conversión análogo digital. Por acá en algún lado, voy a cerrar ya esto, yo tengo una cabecera de los módulos ADC, con cabecera módulos ADC, pero no los tengo acá. Bueno, pero yo sí sé que les enseñé eso. Yo les enseñé módulos ADC, ¿no? Conversor análogos digitales. La que acabas de citar está. ¿Ya qué? Muchachos, ¿ya vimos conversor análogo digital o no? Pues acá creo que está. Acá está, conversor análogo digital. Sí, ¿la recuerdan o no? Jóvenes. ¿Se cayó esta vez o qué? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un archivito de cabecera que se llame libads, por decir algo. Yo voy a poner esa cabecera que acabo de copiar, toda esa cabecera, la voy a poner acá. Vamos a recordar un poquito porque ya hace ratico no la trabajo. Esa cabecera me permite hacer pues conversión análogo digital. Recuerdo que es muy sencilla, simplemente es decirle el ADC init. Ya me acordé que sí se las puse porque el examen tenía esto. Establecer unas constantes de adquisición y unas constantes de oscilación. Unas de ellas tienen que ser mayores que 0.8 microsegundos y las otras tienen que ser mayores de 2,60 y algo microsegundos. Para resumir el concepto, nosotros tenemos que cargar 4 aquí para establecer para un reloj de 4 MHz, que es lo que estamos trabajando. Entonces yo no me voy a complicar la vida explicando nuevamente eso, porque eso ya digamos que es tema pasado. Vamos a agregar lib
pero pues esto como que no está guardado, ahorita sí. El numeral, es que estaba definiendo, ¿no? Hay que incluir. Numeral incluye, pues no me la reconoce. Lib adc.h. Vamos a ver si hay errores con, bueno, al parecer no, de hecho me dice que no estoy utilizando esta librería. Vamos a darle clic, exactamente me lleva a este. Profe, Señor. una pregunta. Sí. En el caso que usted dijo que no se podía usar un servo sin tener que cambiar el oscilador, ¿se puede manejar un servo con un 555? No sé, no, buena pregunta, no sé. Pero sí sé que hay módulos que ya vienen diseñados para eso. Son unas tarjetas donde usted conecta los servos y a través de una interfaz, como las que vamos a ver en Micro 2, se le puede decir los grados en los que le quiere que le ponga cada servo. Eso es bueno para los que trabajan haciendo robots y todo el cuento. Bien, esta librería ADC entonces lo vamos a configurar acá, ADC init. Y lo primero que hay que poner es una constante de adquisición, entonces ponemos un tat de 4 y ponemos un tos de 4 también, creo que da 4 y 4, si mi memoria no me falla es esto. Vamos a establecer entonces que este registro de 10 bits tengo que moverlo, va a ser dinámico. ¿De qué depende? De la conversión. Ese registro está variando entre qué y qué valores. Ese registro puedo variarlo entre 0 para no tener ancho de pulso y entre 500 para tener un ancho de pulso máximo. Eso es lo que necesito hacer, que me varíe entre 0 y 500. Pero la conversión me está variando a mí entre 0 y 1023. O sea, yo fácilmente puedo arreglar esta situación dividiendo esto por 2 punto algo, y ya prácticamente me quedaría de 0 prácticamente a 500 y con eso modularía sin ningún problema. Pero recuerda que nosotros podemos hacer algo para encontrar eso, y ese algo es establecer una ecuación de la línea recta. Cuando la conversión esté en 0 es porque el ancho de pulso está en 0, punto aquí. Cuando la conversión esté en 1023 o 1024, como lo quiera hacer, pónganle 1024, ¿cierto? La conversión va a estar entonces en 500, que es el 100% del ancho de pulso. Entonces venimos acá, establecemos esto acá, vemos que hay una línea recta, y entonces me queda que la ecuación es y igual a la pendiente. La pendiente, si la vamos a revisar acá, sería y2 menos y1, o sea, y2 menos y1, que sería 500, la diferencia que hay desde acá hasta acá, que son 500, sobre x2 menos x1, que sería 1024. Entonces 500 entre 1024, eso sería esa ecuación. Lo vamos a multiplicar por el valor de la conversión, ¿cierto? Y pues como pasa por el origen, pues esa sería toda la fórmula. Entonces vamos a decirle aquí, llamémoslo acá formulita, float, fórmula, llamémoslo así, fórmula. ¿Qué vamos a decir de esto? La fórmula va a ser igual a la de ese read por el canal 0. Bueno, por cierto, acá hay un error en el código, es que todo está digital y yo no necesito todo digital, sino por lo menos el AN0 como análogo. Eso se modifica en el arcon 1. Entonces fórmula va a ser ADC read por el canal 0. Después de eso vamos a decir que vamos a linealizarlo como lo acabamos de ver. Fórmula va a ser la fórmula que tengo cargada por 500 entre 1024. Vamos a poner aquí 500 dividido entre 1024. Eso me da 0.488228. 488281. 0.488281. Y entonces ahí hemos cargado el valor de la fórmula. Entonces le voy a decir a la variable entera registro de 10 bits que le asignamos el valor de la fórmula. Entonces
Coja el valor que usted tiene ahí, por ejemplo, 512, que sería más o menos la mitad del ciclo de trabajo. 512 es la mitad de la conversión, la mitad del ciclo de trabajo. Lo vamos a multiplicar por 0.488281 y eso tendría que darme la mitad del ancho de pulso, que son 250, y me da 249.99. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hacer, vamos a hacer un pequeño delay en milisegundos de unos 20, 9 está bien, sí, eran 20, pero pues se me fue el 9. Y con esto ya, pues, el compañero Brian, le digo que ya estamos variando el ancho de pulso. Voy a compilar, vamos a venir un momentico acá, vamos a agregar un potenciómetro, por ejemplo. Venir acá, establecer un potenciómetro, vamos a establecer la conexión, vamos a darle ese valor acá, vamos a ponerle la tierra, vamos a poner un valor aquí de alto y vamos a generar esto que está acá. Entonces se supone que al variar esto, hay algo que no me cuadra acá. Bien, listo, no, ya sé qué está pasando. Yo estoy cargando el registro de 10 bits, pero no es el registro de 10 bits el que tengo que cargar. Los que tengo que cambiar son los registros del microcontrolador, y esos son estos dos. Entonces después de actualizar el registro de 10 bits, ahí sí le cambiamos ese valor. Si yo ahí actualizo, ahí sí me va a actualizar el PWM, porque yo cargué el registro de 10 bits, pero no he actualizado los registros del microcontrolador. Compilo, venimos acá y aquí estamos en el 100%. Si yo disminuyo, entonces estamos modificando el ancho de pulso, como lo que sugería Brian, y si llego al 0%, pues la idea es que ya no hay ancho de pulso y acá lo podemos ir aumentando. Listo, y ahí tenemos entonces profe, en el trabajo este del examen hay uno que es parecido, mostrar por el ancho de pulso sobre una pantalla, algo así. No hay problema, listo, no hay En problema. PWM, así como lo está haciendo usted, me parece que va a ser. Bueno, listo, no hay problema. Pero la pantalla de pronto es en LCD y tú puedes escribir en LCD en qué porcentaje va. Listo, está bien. No, listo, no. Usted sabe que yo todo lo que enseño es lo que pregunto. O sea que si usted reutiliza esta información para hacer el ejercicio, no hay problema. De eso se trata. Bueno. Profesor, también se puede hacer con pulsadores, ¿cierto? Claro que sí, Héctor. Es que pulsadores. Claro. Que Usted puede meter un pulsador y cada que presiona el pulsador, ir aumentando ese duty, ese registro. O sea, lo que podemos empezar es con pulsadores, la cosa sería un poco también parecida. Podríamos empezar un registro de 10 bits en 0 y cada que presione un pulsador lo va incrementando de 5 en 5. Y cuando llegue a 500, pues que se mantenga en 500. Y ahí estaríamos variando ese porcentaje. Y un pulsador que cada que lo presione lo vaya restando. Los pulsadores incluso, para no perder lecturas del pulsador, podrían ser entradas externas, para que lo haga por interrupciones. Y le quedaría el código muy bueno. Básicamente no es sino esto que está acá. Irlo cambiando y actualizar los valores de los registros como lo acabo de hacer acá y se acabó el ejercicio. Entonces, bueno, muchachos, eso es PWM y es algo que necesitaban para su proyecto. Y pues en vista de que ya estamos un poco cogidos ya con el tiempo, no estamos tan cogidos, pero pues para que no nos coja más la tarde, pues por eso la clase extraordinaria de hoy. Así que bueno, pues preguntas, no sé si tengan.